Hola estudiantes, en este video vamos a proceder a estudiar el balanceo de ecuaciones redox en medio básico. En el video anterior habíamos estudiado el balanceo de reacciones redox en medio ácido. Entonces, para estudiar este tipo de balanceo tenemos la reacción que se muestra en pantalla. Entonces tenemos MnO4- más SO3- que produce MnO2 más SO4- 2. Ya previamente, para no hacer el video muy largo, les hice la determinación de los estados de oxidación para el manganeso y para el azufre en las tres primeras especies. Entonces vamos solamente a enfocarnos en el balanceo para la cuarta especie, en la determinación del estado de oxidación para la cuarta especie. Entonces en este caso vamos a tener, vamos a tomar acá el color verde. Entonces vamos a tener SO4 y todo esto va a tener carga -2. Entonces aquí el oxígeno siempre va a ser con esta oxidación -2 y el azufre queremos determinarlo, le ponemos W. Entonces resolvemos la ecuación. W más 4 por -2 es igual a -2. Entonces me queda que W va -8 va a ser igual a -2. Entonces W va a ser igual a -2 más 8 va a ser igual a +6. Entonces con esto ya determinamos cuál es el estado de oxidación de todas las especies. Tenemos acá al resolver la ecuación que el manganeso va a estar como +7, el azufre acá va a estar como +4, el manganeso acá va a estar como +4 y el azufre acá va a estar como +6. Entonces ese sería nuestro primer paso. Nuestro segundo paso sería separar las dos ecuaciones. Entonces, para separar las dos ecuaciones, vamos a hacerlo acá con los diferentes colores. Vamos a tener de un lado MnO4- que produce MnO2. Mientras que del otro lado vamos a tener SO3- que produce SO4- 2. Y ya hemos dicho entonces que acá vamos a tener un estado de oxidación del manganeso de +7. Luego vamos a tener un estado de oxidación del manganeso acá de +4. Mientras que a este lado tenemos el azufre en estado de oxidación +4 y el azufre acá con estado de oxidación +6. Entonces, de este lado, como tenemos reducción en estado de oxidación, entonces vamos a tener acá reducción. Mientras que de este otro lado vamos a tener la oxidación. Entonces quiere decir, como está cambiando de +7 más 3, quiere decir que entonces de este lado estamos ganando 3 electrones. Mientras que de este otro lado estamos perdiendo, como está pasando de +4 más 6, acá +2 menos. Entonces, quiere decir que si queremos balancear esta ecuación, como de un lado tenemos, de este lado tenemos 3 electrones, de este lado tenemos 2 electrones, vamos a tener que multiplicar por factores que nos equiparen la cantidad de electrones de un lado de la ecuación y del otro lado. Entonces, por ejemplo, de este lado vamos a multiplicar entonces por 2 y de este lado vamos a multiplicar por 3. De esa forma, en una ecuación y en la otra nos va a quedar 6 electrones. Y ahora podemos sumar ambas ecuaciones como una sola. Entonces, si sumamos ambas ecuaciones, entonces nos va a quedar, ahora sí, 6e menos más 2 por MnO4 menos, sería 2MnO4 menos. Y de este lado sería 3SO3 menos 2 más 3SO3 menos 2, que me produce, ahora sí, 2 por MnO2 sería 2 MnO2 más de este lado 3
por SO4 menos 2. Y vamos a tener además 3 por 2 electrones, 6 electrones que se me van a cancelar con los que tenía de ese otro lado. Entonces, acá tenemos ya la ecuación balanceada en términos de transferencia de electrones. Ahora, el siguiente paso que necesitamos hacer, ¿verdad? ¿Qué sería el tercer paso? Sería entonces balancear la ecuación en términos de la cantidad de oxígenos. Entonces, de este lado, entonces vamos a tener que balancear los oxígenos. Balancear los oxígenos. Entonces, para eso vamos a tener que contar primero cuántos oxígenos tenemos de un lado y cuántos tenemos del otro. De acá tenemos 2 por 4, 8. Y 3 por 3, 9. Entonces vamos a tener 8 más 9, 8 oxígenos más 9 oxígenos. Esto va a ser igual a 17 oxígenos de un lado. Y del otro lado vamos a tener 2 por 2, 4 oxígenos. Y 3 por 4, 12, más 12 oxígenos. Eso nos va a sumar un total de 16 oxígenos. Entonces tenemos de este lado 16, de este lado 17. Quiere decir que tenemos que sumar oxígenos de este lado de la ecuación. Entonces escribamos la ecuación nuevamente. Entonces escribimos la ecuación, ahora sí, 2MnO4 menos más 3SO3 menos 2 me produce 2MnO2 más 3SO4 menos 2. Y entonces dijimos que acá tenemos que sumar oxígenos. Entonces, para sumar oxígenos, lo que vamos a hacer es sumar una molécula de agua. Entonces, con eso ya completamos 17 oxígenos de un lado y 17 oxígenos del otro lado. El siguiente paso entonces sería ahora balancear los hidrógenos. Ahora, para balancear los hidrógenos, lo que vamos a hacer, como tenemos de este lado 2 hidrógenos, necesitamos agregar 2 de este lado. Entonces, lo que primero vamos a hacer es balancearlos como si la reacción se diera en medio ácido. Entonces, hacemos 2H más 2MnO4 menos más 3SO3 menos 2 me produce 2MnO2 más 3SO4 menos 2 más H2O. Entonces, ahora ya tenemos la misma cantidad de oxígenos de un lado y de hidrógenos de un lado y del otro, y también de hidrógenos de un lado y del otro. Sin embargo, en estos momentos la ecuación está balanceada en medio ácido, es decir, tenemos protones. Entonces, acá está el quinto paso que nos permite tener la reacción balanceada en medio básico. El quinto paso sería agregar OH-, es decir, neutralizar. Entonces vamos a agregar suficientes OH- de manera tal que podamos cancelar los protones. Entonces vamos a hacer acá 2OH- y vamos a escribir el resto de la ecuación, más 2H más 2MnO4 más 3SO3 menos 2 que produce 2MnO2 más 3SO4 más H2O. H2O. Entonces, ahora sí,
y tenemos que agregar además acá, nos quedó faltando, los hidróxidos también de este otro lado. Entonces agregamos aquí también más 2OH-. Entonces los agregamos a ambos lados de la ecuación. Entonces de este lado los hidróxidos se van a cancelar con los protones. Y esto me va a producir entonces 2 moléculas de agua. O sea, una neutralización. Por eso es que le llamamos neutralizar. Entonces, ¿cómo nos va a quedar la ecuación? En total, nos va a quedar de la siguiente forma. 2H2O más 2MnO4 menos más 3SO3 menos 2, que me va a producir 2MnO2 más 3SO4, aquí era un menos 2, más H2O más 2OH menos. Ahora, si ustedes observan, tengo una molécula de agua acá y tengo 2 moléculas de agua acá. Entonces, en realidad, yo puedo tomar esta molécula de agua y pasarla hasta este otro lado a restar. Entonces quedaría 2 menos una molécula de agua que tenemos de este lado. Entonces la ecuación me quedaría de la siguiente forma. H2O más 2MnO4 menos más 3SO3 menos 2 me produce 2MnO2 más 3SO4 menos 2 más, este ya la hemos pasado al otro lado a restar, entonces me queda más 2OH menos. Entonces, acá la ecuación ya tiene que tener balanceados el número de electrones que se transfieren, el número de oxígenos y también el número de protones, y está balanceada en medio básico. Ahora, el último paso que tenemos que tomar en cuenta sería 6. Tenemos que contar las cargas. Entonces, de este lado vamos a tener 2 por menos 1, menos 2. 3 por menos 2, menos 6. Menos 2, menos 6. Eso me va a dar igual a menos 8. Menos 8 de un lado. Y del otro lado me va a quedar 3 por menos 2, menos 6. Y acá 2 por menos 1, menos 2. Esto me daría igual a menos 8. Entonces tenemos menos 8 en ambos lados, quiere decir que está balanceado. Entonces nuestra ecuación final balanceada entonces sería esta que tenemos acá. Tenemos ya balanceados los electrones que se transfieren, la cantidad de especies, tenemos balanceados los oxígenos, los hidrógenos. Está balanceada en medio básico, es decir, medio básico se refiere a que la ecuación contiene OH menos. Y además tenemos balanceadas las cargas. Entonces acá ya podemos ver todo el trabajo de balanceo que realizamos. Vamos a hacerlo más pequeño. Entonces todo esto fue el trabajo de balanceo de la ecuación. Entonces tenemos 6 pasos. El primero fue determinar las cargas, separar las 2 semireacciones y balancear los electrones que se transfieren. Luego balanceamos la cantidad de oxígenos agregando agua. Luego balanceamos los hidrógenos agregando protones. Luego neutralizamos los protones a ambos lados agregando OH-. Y de último contamos que tengamos la misma carga en ambos lados. Y de esa forma ya tenemos la ecuación balanceada. Aquí terminamos con este ejemplo de balanceo de ecuaciones.